¿Cómo está? ¿Qué está haciendo aquí, amigo? No, Hola. Está altísimo, ¿eh? serán las grandes peleas. Corremos el riesgo una vez más. Vamos hacia mano de Dios. Y pues arrancan con el que sea que les toque arrancar. ¿Te paras o Usted sabe que en la calle no es para cualquiera. dos boros rodeándonos? No dejaron ni un colador. ¡Bra! No vale de nada andar en la calle. Mejor prefiere uno estar en su casa y estar, no sé, facturando. Bueno, empezamos un capítulo más en la ciudad de Sincelejo. Me encuentro exactamente en el segundo lugar más importante culturalmente hablando de la ciudad. En este caso, la Plaza de Majagual. De hecho, la estructura que ven actualmente fue construida en el mandato de Jaime Merlano, exalcalde de la ciudad. Pero anteriormente a eso, esta era básicamente una cancha donde se disputó básicamente el mejor fútbol de Sincelejo. De hecho, se dice que en los años 50 se invitó a un equipo argentino, en este caso Huracán, el cual pues se enfrentó, ¿no?, directamente a la selección de Sincelejo. Anteriormente, entre los años 1943 y 1965, aquí se celebraban las corralejas, ya que era la sede principal de esta celebración. Así que luego de eso, aquí se construye un parque pequeño rodeado de muchos árboles y la sede principal de las corralejas se traslada hacia un sitio llamado Mochila. De hecho, también se dice que en esta zona jugó el mismísimo Joe Arroyo, ya que este personaje vivió pues unos años de su infancia aquí, exactamente en la casa del mítico Rubén Darío, quien inculcó la música, ¿no?, a este personaje. Es por eso que Joe Arroyo menciona la Plaza de Majagual en muchas de sus interpretaciones. Hay como una especie de vallas, estas vallas de aquí, que básicamente coinciden con el tamaño de la estructura, no sé, creo que para evitar accidentes o algo así. Así que nada, esto es la Plaza de Majagual, un sitio histórico y muy importante para los cincelejanos. La condición de la fuente es crítica. También quiero mostrarles algo muy importante y representativo de esta zona, que es exactamente esta estatua. Esta estatua básicamente es la Pola Becté, fandanguera por excelencia, ¿no? Se dice que esta mujer nació en el corazón de la sabana, aquí, y se desplazaba básicamente por todas las festividades, ¿no?, de la corraleja solamente para bailar fandango. Aquí está representando básicamente el amor y el cariño por una expresión artística que está profundamente arraigada a la cultura cincelejana, custodiando la Plaza de Majagual. Vamos un poco hacia allá, que quiero mostrar algo más. Como todos saben, no es un canal de turismo. El motivo del capítulo del día de hoy es porque vamos a visitar uno de los barrios más marginales de la ciudad, en este caso el barrio Mano de Dios. Y de hecho, en el año 2021 se organizó un desarme, ¿no?, de los jóvenes de esa zona en coordinación con la Policía Nacional y el alcalde de ese momento. Vamos a caminar un poco hacia allá porque quiero mostrarles algo más. Para los que no saben, Colombia básicamente clasifica a su población en estratos socioeconómicos. Los estratos van de 1 a 6, donde 1 básicamente es pobreza extrema y 6 no te falta nada. Los barrios que estamos visitando en Sincelejo son barrios de estrato 1 a 3, zonas donde hay pues falta de oportunidades, ¿no?, mucha desigualdad. No tengo contactos, voy a intentar ingresar solo. Evidentemente antes pues hablo con estas personas, ¿no?, pido permiso, un poco de orientación
porque no quiero meterme en problemas. No sé, siempre estoy un poco tenso antes de ingresar a estas zonas por distintas razones, ¿no? Allá justo al frente hay una especie de monumento que ha donado uno de los artistas más importantes de la ciudad, en este caso el señor Ñato Tavares, que representa básicamente la importancia de Sincelejo y su zona rural en el sector ganadero. Para los cincelejanos simboliza mucho, ¿no? Muy importante. Es esta que tenemos aquí. Hola, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo aquí, amigo? Vendiendo agua. Vendiendo agua. ¿Cuánto puede costar una de estas? ¿Y a quién se la vende? A los almacenes. Se las compran todas. ¿Y cuánto puede hacer al día usted con esto así vendiendo? Melo, ¿y de dónde viene? Toca traer la pulmón. Nice, pensé que solamente se veía cuando estaba el pozo de Majagual allá. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Pero usted sigue trayendo agua así. Pues buena labor, ¿eh? Gracias por todo. Está bueno. Bueno, ahí está. Pensé que no existía esto todavía. De hecho, en esta zona hay un sitio que se llama el Pozo de Majagual, que se construyó exactamente en 1870 por el alcalde de ese momento, Manuel Támara. El pozo básicamente funcionaba era de donde se extraía el agua para brindarla a las poblaciones de bajos recursos que no podían comprar esta agua, ¿no? A los carros que la traían, que eran como carro-tanques, algo así. Era que el señor... Hola. Está altísimo, ¿eh? Buenas. Así que nada, pues vamos a pillar la moto por acá. Hey, moto, bro. Claro, hombre. Van hasta mano de Dios. Es peligroso el barrio. No están calientes. No es tan caliente, es relajado. Claro. Puedo entrar con la cámara y todo. No sé. No sabes. ¿Tú crees que sí? Y ahora, ¿y alguien fue grave que? Sí, voy a hacer un documental, hablar con los pelados, no sé qué. Si me dejan, pues si no, para atrás. Oye, ya por eso lo... Bueno, llévame. Ven acá, que vale el pasaje hasta allá. 4 barras. Dale, mira. 4 pesos. Esta persona no se responsabiliza de mí y eso está bien. Así que corremos el riesgo una vez más. Vamos hacia mano de Dios. Bueno, hay como un retén policial aquí. Buenas. ¿Qué tal, amigo? Una pregunta. Bueno, mi nombre es John. Básicamente hago como documentales en los barrios que son calientes. Claro. Estoy en Sincelejo ya. En Trinidad que estás caliente, papi. ¿Dónde está la tomba allá? En Trinidad. Sí, allá papi. pillé. Bueno, allá. Ese es el Bron del Sur. Ese es el Bron del Sur ahí, papi. Pero ya estuve en Villamadi, también estuve por Pero ya acá. usted era la más caliente. Sí, Te sí, metiste no. hasta los cocos. Hasta Puerto Arturo, man. Ay, No, bueno, ya. ¿quién va a grabar? Ahí está el señor ahí, me queda reporte ya. Bueno, ya me encuentro en el barrio Mano de Dios. Esta es la calle 45, la principal. Y nada, generalmente no muestro cuando me acerco a los chicos y hablo con ellos por respeto, ¿no? Pero sí, generalmente llego, me presento, digo lo que estoy haciendo y cualquier voluntario que se sume a grabar conmigo, pues ya está. Acá me veo con un colega. Todo bien, Melo. palecita. Nada, lo conseguí pues en una esquina de estas y va a hacerme un recorrido por lo que es el barrio y contarme un poco de cómo se vive aquí, ¿no? Man, para empezar, ¿el barrio te parece que es peligroso? Pues, por lo que dicen, uno de los más marginales del sur. La mano de Dios. Mire, ya de aquí termina la mano de Dios y de ahí para adelante coge Costa Sur. Ya. Pero como tal, el barrio La Mano de Dios siempre ha sido temido por otros barrios. Como me dijo también que se había metido para Villamadi. Villamadi es otro de los más marginales de aquí del sur. ¿Por qué motivo
Mano de Dios se considera peligroso? O sea, no es peligroso, sino también a veces la gente que, las personas que lo habitan, sino que no se dejan de nadie y pues se arrancan con el que sea que les toque arrancarse. Ya, porque como dice usted, aquí hay muchas personas que viven de diario vivir y les toca luchársela a diario y como usted sabe que en la calle no es para cualquiera. Claro. Ya, entonces les toca arrancarse con más de uno. Mire, entonces aquí termina mano de Dios, ya. De ahí para adelante esos costas. Claro. Entonces, pues, Esa es la frontera, a ¿no? la frontera invisible, como quien lo dice. Que antes sí existía eso. Costa Azul no podían pasar para acá. A Mano de Dios y los de Mano de Dios no podían ir para allá para Costa Azul. Y esas eran las grandes peleas. Pero eso no es de ahora, eso es desde hace tiempo atrás. Muchos años. Como de 2004 para abajo, por ahí, 2003. Bastante tiempo. ¿Y esto de acá qué es? Es un arroyo. El arroyo este viene desde, creo que desde el centro, por allá de esos lados. Pasa por el Mercado Nuevo, por Trinidad, por Mano de Dios. Pues hasta para allá, para la invasión. Para allá arriba hay invasiones. Sí. ¿Cómo se llama el barrio para allá arriba? Para allá atrás está Costa Sur y Invasión Brisas del Sur. ¿Y qué tal es la invasión Brisa del Sur? ¿Es caliente o es...? Esa sí está peligrosa. Miren, usted puede ver todo el que puede se rebusca con la arena, sacándola del arroyo, la valla. Hola, buenas. ¿Tú camillas acá, bro? Sacando arena. En el arroyo se viene la arena de por allá de todas esas calles y la sacan y eso es rebusca. ¿Cómo está la lata? 1500 A 1500. una calle, ya vale como loca. ¿No? Ah, bueno, vi. ¿Cuánto puedes hacer aquí más o menos en el día, bro? No, ay, esta semana saqué ayer y un solo día ayer, por rato, en la mañana y en la tarde. ¿Y en plata cuánto hay aquí, bro? Hay que echarla para allá, digo que hay como unas 40 latas. O más. Ah, siempre hay, ¿no? Sí, El chico está aquí improvisando un poco con la arena y vendiéndola. Y nada, haciéndolo legalmente. Buena esa, pa. sí. Este es básicamente el parque de Mano de Dios. De hecho, está bastante bien para que los niños se diviertan. Y justo al fondo, una cancha sintética. Desconozco si es gratuita, pero el hecho de que tenga estos espacios para que los jóvenes, ¿no?, practiquen deporte, se diviertan, me parece positivo, ¿eh? Allá de aquel lado un gimnasio. La verdad la cancha está bastante bien, ¿eh? Esto es gratis, bro. No, aquí tienes que pagar para. Ah, vale, bueno, la cancha sintética no es gratis, hay que pagar. ¿Cuánto vale un partido o qué? ¿O una hora? Creo que vale 30.000, creo. Antes no había que pagar porque como no estaba cerrado. De parque, las pandillas, y todo el tiempo existen las pandillas. ¿Tú personalmente qué experiencias has vivido aquí que han sido, no sé, difícil, que te han marcado? Varios sofocos nos ha tocado porque aquí, en este espacio que ves aquí, comprende ahora, no había ese poco de cosas y había como un espacio solo. Y ahí llegaban unos circos. A veces llegan los circos que llegan a los barrios y todo eso. Y pues aquí nos tocó, un circo que vino lo dejaron ni un colador. Porque había uno adentro que lo iban a campetear ahí. ¿Ya? Con machetes. No, con pistola. Ahí desde afuera sabían que estaba adentro y comenzaron a jugar a repartir. Y lo dejaron jugar ni un colador. Y de ahí para adelante, cuando iban a poner la antena, también nos tocó otro pelea bastante duro con los antimotines, porque que aquí no querían que la pusieran, que porque iba a ser perjudicial y tal. Y la empresa de esa antena como que mandó a los antimotines y entonces pelear 2 semanas duró esa pelea, pa. Hasta ahí la pusieron, ¿no? O sea, al final. Hasta que la pusieron, hubieron dos antimotines, uno que le un brazo y otro una mano. A los antimotines. Que no es que le digo, este barrio es... ¿Y actualmente te parece que está más tranquilo, los pelados? Claro, ya esto ha mermado para lo que era antes, esto ha mermado bastante. Porque hasta a mí me tocaba varias veces sofocado, correr, cosas que uno pronto diría, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y si todo el mundo corre, también corre. Porque marica es el último. Buenas. Sí, claro. Bueno, requisa, normal, de hecho. Muy bien, excelente. Estoy documentando en el barrio Mano de Dios con los pelados. Bueno, rutinario, de hecho, lo agradezco. Buenas. Nada, bueno, ya está. Grabando en Sincelejo, no hay día.
en los cuales no llegue una patrulla policial a requisarme. No sé, creo que es normal. Quiero decir que estos procedimientos los agradezco, sobre todo si vienen sin violencia, ¿no? Ya que si vienen con violencia, pues no se permite la violencia injustificada. Así que nada, acá vengo con otro coleguita que, bueno, hoy es del barrio y tiene un poco más de historia. ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has vivido aquí en este barrio, bro? Persecuciones policiales, Todas son machetazos. difíciles, ajá. Persecución de sicario, no sé. Que de todo ha habido. Mano, y en el brazo veo que tienes un montón de marcas. ¿Qué ha pasado ahí? No, es que esto es una cirugía. Son Aquí, los más que lo aquí. cogieron. Es una cirugía. Aquí es una cirugía. Ah. Los machetazos son el fútbol. ¿Y por qué motivo fue esto? ¿Liebre o...? Sí, antes de pelear entre pandillas y eso, y una vez estaba en un supergiro y me cogieron descuidado. De parte. Es un efecto, me cogieron de espalda. Y cuando iba a correr me caí. ¿Y eso qué sería? Enfrentamientos entre pandillas de distintos barrios, ¿no? Sí. ¿Y con qué barrio fue en este momento? Un grito. Puerto Arturo y quien poblado. Ah, claro. Bueno, de hecho estuve en estos barrios. Ya los chicos están en un proceso de resocialización. Sí. Igual que ellos, me están comentando que lo que hizo el alcalde, pues, lo ha hecho en varios barrios del sur. Y Mano de Dios no está excluido. Así que vamos a caminar un poco más por acá. Familia en las calles. ¿Qué dice, pa? No, no, estoy grabándome yo, estoy grabándome. Me grabo. Qué bien, mano. Todo bien, pues. Mira. Yo hago documentales en las zonas peligrosas de todo el país. Ya estuve en Puerto Arturo, El Poblado, Villamadi. Montes de palo. Sí, también estuve por allá en Cartagena, en Medellín. Nadie en paz, hombre. ¿Cómo? Allí casi nadie en paz. Pero ellos me están acompañando, bro. Con nosotros, hombre. Por ustedes. Ah, por eso es que te están acompañando. Ya, ven acá. Ahora, explícame eso. Si yo paso por aquí sin estos manes solo, hablando a la cámara, tal. Ahí lo estaba marcando y hizo así. Vamos a atraparlo porque es lo que es. La Ya. gente conocía por aquí. Y me quitan la cámara. Ah. Me quitan la cámara. No, esa cámara tiene que valer plata, man. No, me falta de como que de ingreso, de trabajo para uno, ya porque nadie le quiere dar trabajo a uno como lo ven, sí, porque como ven a uno ya por los tatuajes, por todo, por la actitud de uno. La estigmatización más que nada. Claro, ya. Tú peluqueas. Tú barbero, claro. ¿Y tienes dónde peluqueas para que me motiles a mí? Aquí, Acá. claro. En la calle. Claro, en la calle. Se empieza así, ¿no? Claro, de abajo, siempre. ¿Y tienes clientes? Sí, sí. ¿Y entonces qué tipo de ayuda crees que necesitas entonces? No sé, ella como que si puede ser otro trabajo, yo lo trabajo, lo que sea. Ya. Otro camello. Claro, porque no todos los días sí pilla, hay días que va bien y días que uno no hace nada. Está claro. Como de qué, de pelea, de qué. Sí, algún enfrentamiento, pelea, sí, que te sí. hayan agredido, como Sí, se tal. me partieron la pierna, está peleando. 4 cirugías. 4 cirugías. Y este man también, o sea. Estamos todos llegados y tico, Sí. pero para adelante, sí pilla. Claro, obvio, man. Claro, o sea, para atrás nunca. ¿Por qué ha sido esto? ¿Alguna liebre o...? No, sí, me cayeron como 10 balas para mí solo peleando. Esto es lo que se vive para acá, y para el sur, así, a Liverpool. Porque uno se da de cuenta que pelea uno no pelea nada. Uno no pelea nada, man. ¿Cómo te pongo a decir? A mí me gusta más la sudadera esa y ahí yo decirte no, porque yo no la tengo y tal, entonces yo me lleno de moco, güey. Y no me la puedo conseguir ni nada, y tal, y comienzo y te la monto por ahí hasta que tú te imputas y peleamos ya. Por nada, atrás del cero. Sí, Claro. sabiendo que uno puede conseguirla también. Y han habido muertos por eso. Por una gorrita, por cualquier vaina más. Al final, estos enfrentamientos son por nada, o sea, no tienen ningún tipo de ideología o algo más allá, sino simplemente por intereses personales o discordias entre... Sí, o sea, por una entre grupos, ¿no? noviecita o por una vainita así, ya. Por cosas raras, ya. Por nada, aquí las pelas se forman por nada. Ya los pelos de aquí están más relajados, man. Los de aquí del barrio, nosotros no somos malos. Sí,
nosotros también somos seres humanos, si no es por la discriminación de las otras personas hacia nosotros. Ese es el cuento aquí. La gente tiene este barrio como por Oh, aquí. mano de Dios. Por aquí no pasa, man. Por ejemplo, mira, aquí Ahora hay están tres- pasando las motos que porque están en las calles aquí hay tres cerradas. barrios juntos. Bogotá, Santa Cecilia y Mano de Dios. Pero de los tres, más chatarra que ven siempre es Mano de Dios. Está Costa Azul, no. Ya, Claro. para allá arriba los que más ven chatarra en el Poblado, Puerto Arturo, Villamar. Y para allá hay más barrios. Pero de esos lados para allá los que ven más chatarra es Puerto Arturo, Poblado y Villamar. Y aquí en este pedazo es Mano de Dios. Mano Ya. de Dios, nada más tiene culé cartel, man. Es Mano de Dios, como Mano de Dios. Siempre ha sido el cartel más grande. El de aquí no sale de día, este cambia de noche. No, marica, de No noche pasaría por no aquí. pasaría, marica. No. Está solo, marica. No, ahorita a las 12 van, caminan con esto ahí y ya circula ahí nada acá. En el parque están toditos. Mira, quiero el parche. Melo. Entra, entra. Bienvenido a Penthouse. ¿Puedo traer con la cámara prendida? Bueno, estamos en la casa de un colega que tatúa. De hecho, acá vemos todos los dibujos que tienen y tal. Un poco exóticos. Acá pues la camita del colega. Como pueden ver, básicamente sería bareque, con barro también por acá. Acá pues un escaparate, más dibujos, un cojincito y nada, poco más, la verdad. le vende sueño a los pingüinos. Hay que irse, pa. Las mejores, brother. Compartiendo con los compañeros, hablando sobre la suerte. Todo bien, colega. Melo, papi. Quisiera saber qué tiempo tienes tú viviendo en el barrio Mano de Dios. Tengo 22 años, de aquí nací y criado, soy de aquí de Mano de Dios. Quisiera saber cómo empezó el mundo de la calle, ¿no? Cómo conociste el mundo de la calle, cómo te introduciste, ¿no? En esto. Desde los 16 años empecé como a vivir como la cuestión de la locura y eso, no tenía hijos, pero a los 16 me pasó un caso bastante horrible, que ahí, gracias a Dios, con mi Diosito no estoy muerto, yo y mi hermano. Resulta y pasa y acontece que había una fiesta por allá arriba de baile. Mi hermano le gusta bastante bailar, chévere, baila bastante en pila. Resulta y pasa que había uno supuestamente, como le dice uno, no amigos, sino conocidos, porque eran amigos, pero para mí eso eran conocidos. Mi hermano se los ganó en pique bailando en la fiesta y eso, y los bares se llenaron de moco. Total que en una de esas se acabó la fiesta y un compañero de nosotros estaba peleando con ellos allá. Yo venía a mi hermano ya para la casa como a las 12, una. Y eso era una sola familia, una negrera. Eran como 60 para no echarte más. Total que como se llenaron de moco con mi hermano porque bailaba más y la vaina. Y eso es que amigos, supuestamente amigos no hay. Venía yo bajando por otra calle y me encuentro a mi hermano por la otra calle y veníamos subiendo para la casa. Y vimos al compañero de nosotros que si es de aquí del barrio. Y yo le lloro a mi hermano y le digo, hermano, no te metas porque yo lo conozco a él, el carácter de él. Él me decía, hermano, no hay que dejarlo metido, hermano, no. Hay un puente de venida de allá para acá, despacito, un puente de sencillo ya. Eran muchos, y él estaba que se caía para el puente para allá y para acá. Y mi hermano le dio la mano por un lado para apoyarlo a que no se cayera. Y yo le di la mano del otro lado y lo llevábamos de venida. Y eso lo prenden a peñón. Toda esa gente, pero no a nosotros, sino al compañero con el que estaban peleando. Con ustedes no. Pero el Vale era conocido de aquí del barrio. Y después ya la cogieron con nosotros, mi hermano, que tocó llevar Vale. Caminamos bastante trayendo al Vale porque no era con uno, hasta la casa de él. Y en la casa de él le vieran pura mujer. Las mujeres se volaron los patios. Me tocó a mí cerrar la puerta y cuando yo abro la puerta, mi hermano le dice, vamos a darnos trompadas. Y mi hermano se le va y choca la trompada. Y en cualquier momento, no sé dónde salió ese pelado, el otro hermano le escondió de una mochila y cogió a mi hermano de espalda como le estaba dando al hermano, le metió el pulmón, que mi hermano tiene un solo pulmón. Cogieron el tubo del gas de la casa de él y lo mocharon, echaron candela, la casa se estaba prendiendo. Vamos a prenderlo, que eran varios, vamos a prenderlo. Yo no tenía nada, gracias a Dios, a mí no me habían hecho nada. Se calmó la vaina y todos los días, ya a los 5 o 4 días, los veíamos nuevamente.
Pero estaba la vaina ahí porque nosotros no comenzamos el caso, ya se me entiende. Nosotros quisimos ayudar a un compañero. Resulta y pasa que un día yo aquí andaba en mi locura, hace como 15, 16 años, me tomé varias, ¿sí me entiendes? Obstinado y bajé así una pantalonetica, sin suéter, y iba un compañero en una bicicleta y me dijo, móntame en los conos, voy para el parque. El parque lo estaban remodelando en ese tiempo. Y allá abajo vi un boro, era un boro grande. Cuando voy bajando, que yo me bajo de la bicicleta de los conos, me pongo a hablar de espalda con un compañero. Cuando yo hago así, ya estaba con todos boros rodeándome. Y el vale me dice, me tienes que parar. No tenía más opción, mi hermano. Me mandó un machetazo, mi hermano, que yo alcancé, gracias a Dios, a meter la mano. Y yo tenía un reloj. El reloj cayó en el suelo. Ahí, como era menor de edad, el doctor me dijo, te salvaste, no te mochamos la mano ni nada porque eras menor de edad y se te pegaron los huesos. Y a mí me pusieron por dentro y por fuera. Si no, yo no tuviera mano en estos momentos. Gracias a Dios, todo está bien. Sueño, me dio un sueño profundo, un sueño, y en el sueño me dormí, mi hermano. Un sueño profundo lentamente, os digo que un sueño. Me dormí. En Brasilia, vale, la moto me levanta. Y gracias a Dios yo reaccioné. Me dice mi hermano, oye mi hermano, ¿qué carne eres tú? Y gracias a Dios yo le dije, mi hermano, yo soy mutual cero. Él me lleva a otro lado y yo me muero. Me desperté a los 4 días. Pero gracias a Dios estamos bien y de ese proceso y yo problemas en el sentido que nos quedamos quietos, hermano. Si tienes algún consejo, ¿no?, para los jóvenes que vienen en camino, que son del barrio, de otros barrios. O sea, uno va a tener siempre gente que uno le caiga bien, gente que uno le caiga mal, sin razón o con razón. Así uno haya hecho algo o no haya hecho nada, porque después de esos casos, básicamente ahí me pasaron muchos problemas más, pero ya no eran tan agresivos como eso. Pero sí estuve varias veces hospitalizado también. En ese mundo me perdí por las cosas del pasado, pero era porque yo pensaba, o sea, la filosofía que yo tenía era, bueno, yo no me voy a dejar matar, así que antes que me vaya yo me tengo que llevar. Entonces, de ahí más de uno corría la voz, no, ese pelado es alzado, no, que cuidado, que ese pelado, mira. Entonces yo lo que recomiendo es que, aunque uno sea pacífico y todo, uno trate de no intervenir como que en cosas que no tienen nada que ver con uno, porque por eso es que me ha pasado a mí lo que me pasó. La fama. Entonces, cría fama y acuéstate a dormir. Hoy en día es que yo no me meto en ninguna clase de problema y no se meten conmigo, pero a cambio de que de tanto que yo pasé y tantas heridas que tengo en el cuerpo, y básicamente yo no estoy ya al 100% de una persona normal. Ya no tengo la misma movilidad que tenía antes, aunque sí me muevo como si nada, pero eso no me quita el dolor que yo tengo. Ese camino de violencia lleva también a la drogadicción, llega a peleas familiares y todo eso. Entonces no vale de nada andar en la calle. Mejor prefiere uno estar en su casa y estar, no sé, facturando, como dicen por ahí. O sea, yo lo que digo acá es que cada quien, no sé, por ejemplo, yo lo de los tatuajes no lo consideraba como trabajo, sino como mi hobby. Porque yo ganaba mi dinero viajando y transportando las motocicletas por todo Colombia, por decirlo así. Y, o sea, yo tenía mis contratos con talleres y todo. Lo que pasó después fue de ese incidente fue que yo no podía ya trabajar más, porque fueron largos descansos que tenía, por decirlo así, recuperándome. Entonces ellos no les servía, perdían tiempo y fuera de eso ya yo casi no quería ya trabajar porque quería ir a encontrar encontrar al otro. Entonces recomiendo es que no sé, que se dediquen a hacer algo bien por uno mismo, porque ni para la sociedad. Al fin y al cabo, uno sea buena persona o mala persona, siempre lo van a catalogar a uno por cómo uno se ve. Así como hay gente que no cataloga a uno, sino cuando lo conoce. Bueno, ahí está una historia bastante trágica, pero afortunadamente sigue con vida él y su hermano. El cambio es posible, solamente depende de nosotros y de lo que aprendamos, no directamente de las experiencias que tenemos. Bueno, aquí ya vamos saliendo del barrio, una realidad bastante intensa, sobre todo en el pasado. Los jóvenes ya se están pues como resocializando, ¿no? Haciendo pues labores como tatuar, uno de ellos peluquea y este tipo de cosas. Realmente el cambio es posible, pero hay que
darle una segunda oportunidad, ¿no?, a los jóvenes de estas zonas marginales.